los días lunes, si Dios permite. Vamos a programarnos ahí. Marcos 4, verso 2 en adelante. ¿Lo tiene? Dice así la escritura. Y les enseñaba, dice, por parábolas, muchas cosas. Y les decía en su doctrina, o sea, en su enseñanza, oíd. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el eterno creador de los cielos y la tierra. Gracias, bendito Dios, por su bondad, por darnos a su Hijo amado para poder reconciliarnos y acercarnos delante de su presencia. Eterno Dios, gracias. Digno de toda gloria y de toda majestad es usted, precioso y eterno Dios. Gracias. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, gracias por acordarse de nosotros y tomarnos en cuenta para esta bendición tan grande que es su salvación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifíquese conforme el poder de su palabra. Y sea su bondad, precioso y eterno Dios, para que nos guarde, nos proteja, nos guíe, nos enseñe, de acuerdo y conforme el poder de su palabra. Señor, a pesar de que es una enseñanza, sea usted el que ponga el interés y el deseo en nosotros, de poder ir aprendiendo despacio, poco a poco, para comprender su palabra y poder cimentarnos, oh Dios, en ella. Ruego que traigas a un nuevo pueblo, Señor amado, pero un pueblo estable, un pueblo decidido y determinado, Señor, a comprometerse con usted y no con el hombre. Si usted, Señor eterno, un pueblo con un propósito de ser formado, capacitado, adiestrado y estable por sobre todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos su intervención divina, rogamos su gracia y su bondad. Bendiga a todo el pueblo presente, aquellos que escuchan este mensaje por los diferentes medios, usted el que los bendiga de una forma maravillosa. Gracias, eterno creador, juez y administrador de todas las cosas. Gracias, eterno Dios, en el nombre de su Hijo amado, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por amor a su nombre, Señor eterno. Ruego que nos guíe de acuerdo y conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Observe. Esta es la segunda parábola que Jesús está hablando, lo que es en este evangelio de Marcos. Entendiendo que comenzó con otras dos parábolas, sería la tercera parábola con la cual sigue Jesús acá. Y esta tercera parábola tiene que ver precisamente con el sembrador. Pero hay algo muy interesante, de que comenzando su ministerio después de la muerte de Juan el Bautista, es que Jesús empieza a ser guiado por el Espíritu y a poder enseñar e instruir sabia y correctamente conforme la dirección del Padre. Y esta tercera parábola que vemos, que es la del sembrador, sí, habló dos primero. Primero habló la de, la del paño nuevo con vestido viejo. Y después habló acerca del vino nuevo en odres viejos. Son otras dos parábolas que él habló de antemano o anteriormente, que las vamos a ver después. Y la tercera parábola tiene que ver con el sembrador. Pero hay algo muy curioso y es lo que quiero que nos enfoquemos acerca de esta parábola. Y de eso vamos a hablar, de la parábola del sembrador y la semilla que muere y la semilla que no muere. Cuando hablamos tratamos de hablar acerca de esta parábola del sembrador, tenemos el propósito de poder identificar lo que es en sí esos tipos de terrenos que son
comparado a lo que es con un tipo de corazón y con los diferentes obstáculos que pueda haber o tener lo que es ese corazón principalmente, sí, y que pueda dar a conocer en el momento que el evangelio es presentado a su vida. Pero esto es lo más interesante. Cuando hablamos de semilla en esta oportunidad o de simiente en el original, tiene todo y precisamente con ese órgano reproductor precisamente de la vida vegetal que usted está viendo acá. Y esos elementos que son la semilla o la simiente precisamente son utilizados frecuentemente en todo lo que tiene que ver con las comparaciones o parábolas que Jesús habla a diferentes grupos. Cuando hablamos de parábolas, son pequeños proverbios o pequeños consejos que Jesús da. Sí, cuando hablamos de proverbios es lo mismo que parábolas, solo que cuando hablamos del libro de proverbios son pequeños proverbios o pequeñas parábolas presentadas en momentos adecuados. Pero en el caso de Jesús, tiene que ver con pequeños consejos o pequeños proverbios, pero ampliados principalmente con el propósito y con el tipo de terreno o con el tipo de gente con el cual está tratando en ese momento. Ahora, pero hay algo muy interesante, porque usted está viendo a Jesús que él empieza a hablar del sembrador. Y dijo así: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Hasta ahí es el último, o ¿cómo se llama? El único momento en el cual el sembrador es reflejado como tal, porque luego, conforme usted está leyendo lo que es esta parábola, usted se está dando cuenta principalmente que se enfoca no en el sembrador, sino que se enfoca, ¿a dónde se enfoca a lo que es la parábola? En la semilla y en los diferentes tipos de terreno. Es bien interesante porque la atención que usted está viendo acá o a lo que está llevándonos el Señor es a que prestemos atención a ese tipo de semilla o a ese tipo de terreno, y principalmente que esa semilla se compara con lo que es la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que también el tipo de terreno es comparado con un tipo de corazón y los obstáculos que puede tener en el mismo. ¿Sí? Ahora, aquí lo más interesante que a mí me llama mucho la atención, y es que lo primero que usted está viendo acá, y al leer este texto, es que principalmente, ¿por qué hace el sembrador de esta manera como hace? ¿Y cuál es la manera que él hace? Es que él está sembrando la semilla, no de la manera como nuestra cultura lo hace. En nuestra cultura primero preparan el terreno y después tiran la semilla. Ahora, pero en este tiempo y en este lugar, oiga bien, Jesús está directamente tirando la semilla, o mejor dicho, Jesús nos está enseñando que el sembrador está tirando la semilla en un campo o en un terreno no preparado principalmente. Aleluya. Y es por eso que eso es lo que llama la atención, porque la pregunta sería, ¿qué sembrador hace eso? Que en vez de preparar el terreno, primero tiran la semilla. Pues eso es lo que hacían anteriormente en Israel. Sí, ahora el punto es que ¿acaso este sembrador no conocía el terreno? Claro que sí lo conocía, pero es que porque a través de esa forma de sembrar, oiga bien, es que después es que se preparaba lo que es el terreno, y al después preparar el terreno solo quedaban las semillas que estaban dispuestas a reproducirse. Ese es lo más tremendo y lo más interesante, ¿sí? ¿Por qué razón? Observe, de acuerdo a lo que es la arqueología, en aquel entonces algunos comentaristas dicen que lo más probable es que la semilla se esparciera habitualmente al azar, porque así era lo que estaba haciendo lo que es este sembrador. Después de lo cual él volvía y preparaba lo que es el terreno. Ahora, el detalle es que en esta parábola del sembrador, oiga bien, camina por el campo de un terreno sin arar. ¿Sí? Siembra intencionalmente sobre el camino en que la gente pasaba y había abierto lo que es brecha. Ahora, pero ese camino desaparecía cuando ya venía y se preparaba lo que es en sí la tierra. Pero también usted está viendo de que la semilla se esparce o la simiente se esparce, oiga bien, intencionalmente, o sea, con conocimiento de causa principalmente, entre espinos que están en un terreno, porque también van a ser arrancados también esos espinos y a través de lo que es en sí el arado. Pero tampoco vemos lo que es en sí, oiga bien,
resultados en esa semilla. Ahora, pero que esto es lo más interesante. Eso mismo pasa con la semilla, con los que son los espinos y con las piedras. Y tampoco, oiga, ven, hay que sorprenderse de que los granos caigan en esos terrenos con tanto escombro. No hay que sorprenderse. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo antiguo, ellos así era la forma de cómo sembraban. En Israel, el suelo, oiga, prácticamente era un suelo estéril, pero a veces se mezclaba, oiga, ven, frecuentemente con un terreno fértil. Es por eso, y era la necesidad de preparar luego el terreno, porque a través de numerosas rocas, a través de diferentes situaciones o cosas que podían presentarse lo que es en ese terreno, oiga bien, era lo que estaba cubierto, lo que es en sí, lo que estaba obstaculizando precisamente el terreno fértil. Por eso era la necesidad de luego preparar lo que es en sí el terreno. De manera que lo que ahora nosotros podemos entender es que ellos estaban acostumbrados a ese tipo de cultura en aquel entonces. Sí, que para nosotros eso es algo ilógico. O sea, ¿cómo es eso posible? Si nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de forma de hacer la cosa. O sea, lo que era normal en las condiciones agrícolas de Israel en aquel entonces, para nosotros eso es algo muy diferente. Pero veamos, empecemos a entrar en lo que es en materia. ¿A qué se está refiriendo Jesús entonces? Cuando Él está diciendo en el verso 4 precisamente, cuando dice, y al sembrar, oiga, la parábola ya no se está enfocando lo que es en la persona, en el sembrador, sino que ahora se está enfocando principalmente ¿en dónde? En la semilla. Por eso sigue diciendo lo que es esta parábola en el verso 4. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. ¿Y qué dice? Vinieron las aves del cielo y la comieron. Aleluya. Interesante. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque mire lo que dice el verso 5. Otra parte cayó en piedra, en pedregales. ¿Sí? Mire, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Observe estos dos panoramas que usted está observando lo que es en este punto. Claramente Jesús nos está enseñando, oiga, ven, de el tipo de personas o la forma de cómo reacciona un tipo de personas cuando principalmente se le está presentando lo que es el evangelio. Lucas lo describe de una forma más amplia. Sí, esta misma parábola, veámosla lo que es en Lucas. Lucas capítulo 8, mire, acompáñeme. Marcos como Lucas y Mateos son evangelios que son parecidos en algunas cosas o en algunos acontecimientos. Sí, Lucas capítulo 8, en su verso 4 y 5 dice así de esta manera. Mire, 8:4 dice así, contándose una gran multitud. Y los que de cada ciudad venían a él, mire, de cada ciudad venían a él, le dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo, y dice, la comieron. Allá dice que solo fue sembrada junto al camino. Acá Lucas está dando otro detalle. Dice que fue hollada. Mire, ¿qué significa que fue hollada esa semilla? Fue pisoteada por toda la gente que pasaba en ese o por ese camino. ¿Se entiende lo que estamos hablando ahorita? ¿Qué tipo de personas son estas entonces de las cuales nos está hablando esta parábola Jesús? Aquí mismo en Lucas, observe, ¿qué tipo de personas son? El mismo Lucas nos responde, como Marcos también nos responde, pero enfoquémonos en Lucas. Verso 11 y 12 nos muestra claramente quiénes son este tipo de personas junto al camino, a las que le cayó este tipo de semilla y dieron a conocer algo tan práctico que se ve en nosotros terrenos, que usted lo va a ver ahora. 8, 11 y 12 dice, esta es pues la parábola. La semilla dice, ¿con qué es comparada? Dice, o dicho de otra manera, la palabra de Dios es comparada con una semilla o simiente, lo mismo, lo que me voy a quedar hasta ahí, hasta ese punto, no me voy a profundizar mucho en eso. La palabra de Dios es comparada con una semilla, ¿se entiende hasta ahí, verdad? Sí, 12.
¿Cuáles son ese tipo de personas a los cuales se les sembró esa semilla? 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aleluya. O sea, en pocas palabras, las personas junto al camino de las cuales Jesús habla en Marcos, como de las que está hablando aquí en Lucas, oiga bien, se refiere a las personas que oyen la palabra y les es robada de sus corazones por el diablo, claramente. Mire qué terrible. Entonces, ¿quiénes serían estas personas junto al camino? ¿Quiénes serían estas personas? ¿Sí? Quizás son aquellas a las que les gusta ser, oiga bien, transitadas por todos tipos de corrientes de este mundo. Escuchan una cosa, escuchan otra, les abren la puerta a los mormones, les abren la puerta a los testigos, les abren la puerta a cualquiera y escuchan cualquier tipo de aparente palabra de Dios. Oiga bien. Este tipo de personas junto al camino son las que le apetece probar todo, pero no suelen quedarse con nada. ¡Qué tremendo! Están siempre dispuestas a abrazar todas las modas, sí, que aparecen en diferentes lugares en el pentecostalismo o dentro de la iglesia pentecostal o profética, e imita cualquier tipo de cosa, aunque no sea bíblico. Eso es peligroso. ¿Por qué razón? Porque estas personas junto al camino son senderos abiertos por donde transmiten, oigan, o transitan las diferentes ideologías. Oiga, ¿qué es lo que te rime? Les fascina lo nuevo, pero en el fondo nada les satisface, por más que le quiera enseñar Biblia, por más que le quiera enseñar la palabra de Dios, por más que le quiera instruir por cosas o por formas tan sencillas y tan básicas. No les gusta aprender, les gusta simplemente estar escuchando lo nuevo y las corrientes de este mundo sin problema alguno. Tremendo, ¿no? Por más que uno les esté enseñando, no les satisface nada. Pero ¿por qué que no les satisface la palabra de Dios? Son como aquellos filósofos griegos, oiga, ven, que con los que Pablo se enfrentó allá en el libro de los Hechos, capítulo 11, no lo busque, pero eran epicúreos, dice la Biblia, y eran estoicos, ¿sí? Y que para preguntarle, se le acercaron a Pablo, en donde le dijeron, oiga, ven, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que habla? Mira, a Pablo le hicieron esa pregunta, ¿sí? Siempre ese tipo de gente son las que siempre están corriendo detrás de novedades, sí, y son las que prácticamente son amantes de las últimas modas que aparecen en la televisión. Les gusta ver cómo los tira al piso, entonces ya ven ellos imitando esa locura. Qué terrible, sí. Pero cuando Pablo mismo, oiga bien, se atrevió a ver en sus conciencias, oiga bien, y les presentó el mensaje del evangelio de un Cristo resucitado, cuando les puso cara a cara con el Dios, oiga bien, humanizado, pero vencedor de la muerte a través de la resurrección, oiga bien, cuando les colocó frente a frente ese mensaje, oiga bien, una decisión personal que los confrontó en cuanto a su existencia a ellos. Unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos acerca de esa otra enseñanza. En otra vez te vamos a escuchar, pero ahora no. ¿Se entiende? Así son las personas junto al camino. Las personas junto al camino. ¿Quiénes son? Aquellas que oyen, pero no se comprometen. Les gusta el evangelio. Les encanta el evangelio, pero no quieren compromisos con nada ni con nadie. ¿Se entiende? Qué tremendo. Son las personas que aman las primeras impresiones. Sí, se hace, wow, qué poderoso ese mensaje. Pero casi nunca llegan a identificar, oiga bien, a identificar plenamente con el que es en sí el evangelio. Nunca se llegan a identificar como tal. Simplemente son gente que está pasando nada más en lo que es el tiempo. ¿Sí? Porque son personas que les gusta, oiga bien, pensar nada más en lo que les conviene y en lo que no les conviene. Son personas más que todo enfocadas en sus gustos y anhelos y en sus sentimientos.
¿Por qué razón? Enfocadas en sus sentimientos y emociones y en sus placeres humanos, carnales y terrenales como tales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están enfocadas en sus sentimientos y eso se puede identificar claramente cuando el mensaje los confronta y ellos son muy vulnerables. Son personas que son muy sensibles al mensaje. Qué tremendo, ¿no? ¿Será que la iglesia a nivel global así se encuentra ahora? Sus ansias de ver lo nuevo, sus ansias de estar con algo nuevo, oye, les lleva muchas veces a caer en manos de religiosos que los engañan fácilmente. Fácilmente se los engañan y se los llevan con prácticas, con métodos que se los rapidito se los meten a la bolsa y se los llevan. Sí, es que es tremendo. ¿Por qué razón? Porque claramente, sí, claramente son usados por el mismo diablo y se lleva a este tipo de gente. Sí, bien tremendo porque observe, hay personas que solamente a través de investigar acerca de cómo la iglesia evangélica se empezó a multiplicar en diferentes denominaciones allá en España, un escritor llamado de apellido Guerra ha contado solo en un lugar en España, ha contado 312 nuevos movimientos religiosos, no solo evangélicos también, porque de ahí han salido un montón de otras ramas de otras religiones, sí, sino que también han salido sectas de origen budista, hinduista, grupos esotéricos, grupos gnósticos, la nueva era de Acuario, un montón de locuras más y de muchas denominaciones evangélicas. En América ya no se diga, en Norteamérica hay más de 300 millones de denominaciones solamente evangélicas. ¿De dónde han salido? De gente inconforme, que nunca ha estado de acuerdo con el mensaje que se le ha estado dando. Han sido gente tan sensible y fácilmente de engañar por mentirosos y usados por el mismo diablo. Y por ende crean su propio grupo sectario, diabólicos. Tremendo. ¿Sí? Pues todos estos grupos sectarios tienen algo en común. Y es que desplazan a Jesucristo en su lugar y colocan al hombre en el centro. ¿Conoce usted algunos grupos así? Que ponen al hombre en el centro de todo y a Jesucristo lo hacen a un lado. Pues estos hombres religiosos y mentirosos son las aves del cielo que se comen la semilla de la palabra de Dios. Y les quita la verdad de la mente y del corazón a esa gente. Son negros pajarracos diabólicos, cuervos que les gusta la putrefacción de ese cuerpo que está muerto, buitres, ¿sí? Y son prácticamente urracas voraces que roban el mensaje de la salvación, impidiendo que esa palabra germine en el corazón de esas criaturas inocentes e indefensas. Y lo más terrible es que este tipo de grupos de personas religiosas se presentan así como ángel de luz, bien bonitos, bien hermosos, pero son instrumentos del mismo diablo terriblemente. Que Dios tenga misericordia de la iglesia evangélica. ¿Sí? Oiga, ven, estos tipos de religiosos usan argumentos y filosofías que parecen novedosas. Métodos y prácticas novedosas que aparentemente están presentando un evangelio bíblico, ¿sí? Pero, oiga bien, esto es lo más tremendo, ya está pasado de moda sus prácticas. Y lo peor es que muchos seres humanos, por ignorancia misma, creen a la mentira fácilmente. Como no creen a la verdad, creyeron a la mentira. Qué triste haber oído la auténtica palabra de Dios y luego haberse alejado de ella, siendo arrebatada de sus mentes y de sus corazones por este tipo de pajarracos diabólicos. Esos son los de junto al camino. Esos son de los que está hablando Lucas claramente, o Jesús a través de Marcos y a través de Lucas tremendamente. Pero sigamos estudiando aquí mismo en Lucas capítulo 8. En su verso 6 sigue diciendo Jesús: otra parte cayó sobre piedras y nacida se secó porque no tenían humedad. Dice, oiga,
¿Qué tipo de personas son estas? ¿A qué tipo de personas se está refiriendo? Aquí mismo Lucas nos da la respuesta. 8:13 de Lucas dice así: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ay, Señor bendito. De acuerdo a lo que Lucas 8:13 nos está hablando, ¿sí? Se refiere a las personas que, habiendo oído la palabra, la reciben con gozo, dice, pero no tienen raíces. Creen cuando todo va bien, cuando todo está bien bonito, y se apartan cuando vienen lo que son las dificultades a su vida, porque son gente, oiga, ven, tanto como las de junto al camino como las de los pedregales tienen una cualidad junto con la tercera, que ya voy a llegar a ese punto. ¿Quiénes son prácticamente, o quiénes serían prácticamente los de sobre la piedra? El mismo texto nos acaba de explicar quiénes son los de ¿cómo se llama? Los de sobre la piedra. La misma Biblia nos explica claramente. ¿Sí? Oiga, ven, se puede oír, se puede recibir la palabra de Dios incluso hasta con gozo, pero se puede también carecer de suficientes raíces. Y así hay mucha gente en las iglesias, en un montón de iglesias. Hay un montón de gente en pequeñas como en grandes congregaciones, de gente que les gusta la palabra, les encanta la palabra, la reciben con gozo. Pero cuando viene una dificultad o ve un problema dentro de la congregación, mejor me voy, dice. Ese tipo de gente, créame, jamás va a alcanzar crecimiento, ni madurez, ni mucho menos va a alcanzar lo que es el carácter de Cristo. ¿Por qué razón? Ya vamos a entrar a ese punto. Es posible creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que se humanizó, muriendo y resucitando. Oiga bien, es posible creer sí, tal. Oiga, ven, tal como lo afirman los evangelios, sí es posible, pero cuando sobrevienen las dificultades, muchas veces la gente deja de creer en eso. ¿Es posible que eso pase? Sí, es posible. ¿Por qué pasa eso? Ya vamos a entrar a ese punto. ¿Se puede creer en algún momento de la existencia humana de que Cristo venció a la muerte y luego perder esa convicción? Sí, se puede. ¿Por qué razón? Ya vamos a entrar en ese punto. ¿Es posible llamar a eso fe? Tal vez una fe humanista que llegó hasta la mente. ¿Se puede perder esa fe que llegó hasta la mente? Sí, se puede perder. Existen personas cuya filosofía religiosa es cuando todo va bien creo, pero cuando todo va mal o hay dificultades, no, ahí ya no me meto, eso ya no es conmigo. ¿Hay personas así? Sí, hay personas así en todo lugar. Tremendo, ¿no? Abundan por todas partes. La palabra de Dios responde de que sí las hay, ese tipo de gentes. Y le llama, oye, y llaman a tales personas los de sobre la piedra. Gente llena de emociones, sentimientos, sin convicciones, sin fundamentos, que son pura apariencia, ¿sí? Y solo son pura nada más estética. Le gusta nada más aparentar algo, pura fachada, mas no tienen la base ni el fundamento. Son gente que aparentemente todo el tiempo anda alegre por todos lados y por un lado y por otro, pero cuando llegan a la prueba, o les exhorta o les llama la atención, gente que se sale corriendo del evangelio. Realmente hay que tener un corazón frío y duro como las piedras para abandonar al Señor después de haber experimentado ese gozo en su vida misma. Realmente tiene que ver con un corazón frío como la piedra. Pero ¿por qué pasa eso? Ya vamos a llegar a eso. A estas personas se les puede ocurrir, les puede ocurrir dos cosas. Es posible que la palabra solo haya permanecido en el terreno de la mente, pero sin calar jamás en el corazón. Por eso es que usted va a ver un montón de gente que entra al evangelio y se sale. Entra al evangelio y se sale. Entra al evangelio y se sale. Y usted va a decir, bueno, ¿y qué fulana de tal o fulana? Sí, ya tiene como 20 años, está en el evangelio, pero a cada rato entra y a cada rato sale. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no llegó al corazón, sino que llegó ¿hasta dónde? Hasta la mente. Digo, no, sí tiene toda la razón. Hasta ahí fue convencida la persona, mas no convertida.
Exacto. Por esa misma razón, generaría una fe mentalizada nada más, que llegó hasta la mente, que no produce nunca. No se produce en acciones concretas ni en obras verdaderas. Por eso que usted ve un montón de gente dentro del evangelio que solamente está pasando el rato, mas no tienen anhelo de servir ni hacer otra cosa más que solo estar sentado. Una fe que no produce afecto, o sea, un amor sincero, ni comprensión, ni solidaridad con los demás. Si no le causa dolor, el dolor ajeno, le da igual. Sí. Unas cuantas ideas religiosas metidas en la cabeza, nada más por todo lo que ve, por todo lo que escucha y por todo lo que ve por los diferentes medios. Pero una vida sin compromiso con Cristo, mucho menos con el Evangelio. No tiene nada que ver ahí, ni le gusta ni quiere nada. Es por eso que cabe la posibilidad, oigan bien, de conocer bien muchas veces, aún hasta el conocer palabra de Dios. Hasta es posible que hay gente que domine algunas cosas de la palabra de Dios en cuanto a lo que dice, pero a pesar de todo eso, acabar viviendo negando a Dios en cuanto a su conducta y a sus prácticas se refiere. Conoce Biblia, hay gente que conoce Biblia, pero tienen un corazón duro, jamás le va a escuchar en su hablar, hey, perdóneme, cometí un error, nunca va a escuchar expresiones como perdóneme. Te pido perdón o le pido perdón, me reconcilio. Jamás va a escuchar ese tipo de expresiones, ni mucho menos decir gracias, le agradezco. Jamás va a escuchar ese tipo de expresiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creen que todo lo que hacen, lo hacen bien. Ciegos, religiosamente hablando, pero con un corazón duro. ¿Sí? En cuanto a su caminar y su proceder, dan a conocer de que solo son apariencias de piedad, más con sus acciones diabólicas lo niegan. Es tremendo, ¿no? Porque sí está lleno de lo que es muchas veces las iglesias. Sí, también puede ocurrir lo contrario, que la palabra de Dios permanezca solamente en el terreno de los sentimientos y esa persona solo esté llena de puras emociones temporales, por supuesto. Sí, se viviría así una religiosidad prácticamente de lágrima fácil. Que usted va a ver un montón de gente que llora, pero no llora porque en verdad ha sido ministrado por el Espíritu, sino que simplemente es pura apariencia. Pero son, oiga bien, pero son sólidas, oiga bien, raíces en las que no tiene con qué afianzarse. Son sin raíces sólidas. ¿Se entiende? Serían aquellos que aceptan la palabra de Dios, pero que nunca piensan seriamente en ella, ni se dan cuenta de sus consecuencias. Por eso muchas veces fracasan, aún ante las dificultades. En esta época en la cual estamos viviendo prácticamente, esta clase de gente llena de emociones y gobernada por sus emociones y sentimientos tan humanos y tan carnales, parece que está alcanzando el apogeo o los grandes números de gente emocionalista dentro de las iglesias evangélicas. Por eso que la mayoría de gente que dice, es que no, ahí sí, si no hay alabanza, no estuvo bonito el culto. Y si no está el mensaje así, que a cada ratito le está diciendo, ¿quién vive? Cristo, es un hombre de gloria. Y si no le está emocionando a cada rato, dice, no, a mí los cultos de enseñanza no me gustan mucho porque los siento así bien muertos y todo eso. Como no le gusta el conocimiento. No les gusta el conocimiento, más el ámbito profético, les encanta más el emocionalismo. E ignorar la misma palabra de Dios. Y por eso que vemos un montón de gente con horrores y defectos de carácter. Y un montón de gente que entra y sale aún dentro de ese montón de iglesias. Pero no les interesa el conocimiento de la palabra de verdad como tal. Pero a pesar de eso, la fe no debe depender de los sentimientos ni de las emociones, sino que debe de ser a la vez conocimiento puesto en práctica. ¿Se entiende? Lo que llega a la mente, llevado lo que es a la vivencia. La iglesia, oiga bien, tiene aquí una clara responsabilidad de educar correctamente a sus miembros con y a través del conocimiento de la palabra de Dios. Los guste o no los guste, tenemos que educar al pueblo con la palabra. Pero no solo de llenarlos de conocimiento, sino llevar a la práctica. ¿De qué sirve un montón de gente con hidrocefalia bíblica?
cabezones de tanta Biblia y con sus prácticas diabólicas. ¿De qué sirve ese tipo de gente así? Más que de piedras de tropiezo. Sí, así hay un montón de gente apóstatas de la verdad. O sea, han negado la verdad y han caído de la verdad. Y por eso que la Biblia utiliza esa palabra, apostasía, para definir lo que les ocurre a las personas que se apartan o abandonan la verdad. ¿Quiénes son los que se apartan o abandonan la verdad? Los que aún estando dentro de la iglesia evangélica, con activismo religioso, con prácticas religiosas, sí, con tanto trabajo religioso, pero con sus prácticas, conductas y acciones, negando la verdad como tal. Solo apariencia de piedad, pero con sus hechos la niegan. Apostatar equivale a burlarse del Hijo de Dios e ignorar la palabra de Dios. A pesar de que mucha gente pueda conocer la palabra de Dios, la ignora y la pisotea. Eso es apostatar de la verdad. Es como si Jesús permaneciese todavía muerto para el que así actúa. Ah, no, pues si no me puede hacer nada, no me puede juzgar, está muerto todavía. Y así es la forma de pensamiento de gente. Como no cree que no ha resucitado, piensa que no lo va a juzgar. Pues le tengo noticia, Jesús ya resucitó. Por eso la comparación entre los dos tipos de terreno constituye una dura advertencia. El que absorbe, oye ven, en Hebreos capítulo 6, versos 4 al 8, dice así: el que absorbe la lluvia de Dios envía fruto, produce fruto y es bendecido. Pero el que desarrolla espinos y abrojos como resultado, después de haber recibido la misma lluvia, se está exponiendo a ser maldecido y a que se le prenda fuego tarde o temprano. ¿Dónde está eso? Hebreos 6, versos 4 al 8 dice así de esta manera. Solo escuche, en lo que no lo busque, se lo voy a leer. Hebreos 6, versos 4 al 8. Si gusta, anótelo. Dice sí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, reciben bendición de Dios. Es que la lluvia cuando cae en un terreno fértil, es bendecido ese terreno. Sí, un terreno fértil. Y lo más tremendo es eso, pero lo que produce espinos y abrojos por causa de la misma agua es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemado. Es que esto es lo más peligroso de gente que se le enseña la palabra, que aparentemente conoce la palabra, pero al final termina negándola con sus hechos. Es peligroso caer en este tipo de estado de ser maldecidos y ser mandados al infierno. Es peligroso. Pues estos son lo que es entre piedras, entre la piedra, corazones fríos y apóstatas. Pero volvamos a Lucas, capítulo 8, verso 7. ¿Qué dice Lucas 8, 7? Otra parte cayó sobre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Mire qué terrible. ¿Qué tipo de personas son estas de las que Lucas está hablando? 8:14 nos explica quiénes son. Mire, 8:14. Las que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan, dice, ¿por qué no llevan fruto? Tanto los de junto al camino, junto a la piedra y entre espinos. Ahorita vamos a ver eso. ¿Quiénes serían estas personas entre los espinos? ¿Quiénes serían las personas espinos? Serían, oigan, seres cargados de prejuicios, sí, que piensan una cosa de lo que se les dice y de excesivo sentido común de justificar su mala conducta a través de todo. Justifican todo su comportamiento parecido al mundo. Y dicen, no, pues sí, nadie es perfecto. No, pues sí, nadie es santo. Y justifican todo su mal proceder. No, pues si la Biblia dice que no hay justo ni a uno, malinterpretando esos pasajes, sacándolos fuera del contexto. Hombres y mujeres cuya forma de ser se les obliga a cuestionarlo todo constantemente y a depender más de la razón humana, terrenal y carnal y diabólica que de la fe.
No, dice que quién va a cumplir si nadie cumple. Todos fallamos. Y gente lo dice por justificar su mala conducta y su mal proceder pecaminoso y diabólico. Pues esta forma permanente de pensar, oye bien, de cómo conducir la razón, o sea, la mente ahoga la palabra de Dios antes de que pueda alcanzar o dar luz a esa vida. La ahoga y la elimina de su mente y de su corazón, a pesar de que se le esté enseñando, a pesar de que se le esté hablando, a pesar de que se le esté instruyendo por un medio, por otro y por otro, la ahoga y la ignora y la eliminan. Se protegen del mensaje bíblico, del mensaje de Jesús, porque les da miedo. No, dice eso nadie lo puede alcanzar. Si lo aceptaran, oigan, podría producirles actitudes peligrosas para su estatus social o a gestos incómodos que implicarían un cambio radical de vida. Es que no quieren dejar el mundo, sí. No quieren dejar su estilo pagano y mundano y satánico y diabólico. Piensan que eso es normal. ¿Sí? Por eso encierran el contenido del evangelio, lo encierran en el interior de una cárcel oculta de su mente y le dan vueltas y lo cierran a través de una cerradura para que nunca se les escape y pueda producir efectos en su vida. Por eso que llenándose de mucho conocimiento para él solo. Por eso que tenemos gente que le gusta leer Biblia. Tal vez no la entiende, pero él tiene grabado el montón de pasajes bíblicos. No entiende el contexto, pero tiene grabado los pasajes bíblicos. Y por eso no produce efectos en su vida. Porque solo para ellos se lo quieren agarrar. ¿Sí? Por eso no pueden compartirlo. ¿Sí? Y en vez de compartirlo, se van llenando más de orgullo, de ego, de arrogancia. ¿Sí? Envaneciéndose, inflándose de aire como los sapos. Y dicen, nadie predica mejor como yo predico. Ay, si supiera. Ay, si me hubiera puesto a mí, hubiera predicado mejor que fulano o que fulano. Sí, gente inflada, llena de orgullo, con el poquito conocimiento que tiene, por la mala formación de su carácter y que no se ha dejado ser enseñado correctamente, se hinchan, se llenan de orgullo y se inflan como el sapo. ¿Sí? En algún momento de sus vidas, este tipo de gente son confrontados con las verdades bíblicas, pero cuando escuchan la verdad, la acomodan a sus propios deseos y su propia mentalidad tan carnal. Y nunca cambiando de carácter ni de conducta, ni muestran esta cualidad como los junto al camino, junto a la piedra y entre espinos. Tienen esta misma cualidad. No quieren morir al viejo hombre. Sencillo. ¿Qué es lo que marca estos tres tipos de terrenos? A tres tipos de gente, a tres tipos de personas con una mentalidad que no quieren morir a su vieja naturaleza como tal. Por eso la semilla no muere. Y como no muere la semilla, no da vida en ese terreno. ¿El por qué? En los diferentes tipos de terrenos que cayeron, no se sumergió. Quedó en el plano exterior. Por ende, cuando vino el tiempo de la preparación de la tierra, se perdió ese tipo de fruto o ese tipo de semilla. Por ende, no dieron los resultados que debía de dar en la tierra misma. Son gente que no está dispuesta a morir a sí mismo. Son gente llena de orgullo, soberbia, arrogancia, prepotencia. Oigan, esclavos por la misma carnalidad y esclavos por la misma humanidad y esclavos por su misma vieja naturaleza y no quieren morir a su viejo hombre. No quieren morir. Se sienten a gustos. En vez de acomodarse a la palabra, se acomodan a lo viejo, a la vieja naturaleza. Por eso que la semilla del evangelio no entra y no tiene vida ahí. ¿Por qué? Porque la semilla necesita humedad. Llena de Biblia, más Biblia, pero con conocimiento y entendimiento y oración a la vez. Sí, ¿se acuerdan del Salmo 1 que dice que aquel que se deleita en la ley del Señor será como árbol plantado junto a corrientes de agua? Habla de un corazón humilde, corazón sencillo, dispuesto a ser alimentado y enseñado, y a través de la búsqueda en cuanto a la oración se refiere, es que solamente sí puede dar fruto y resultado, porque eso le enseña a morir al viejo hombre.
Cuando esté dispuesto a cambiar de actitud. Pero hay gente que ora, que ayuna, que vigila, lee Biblia, mas no la entiende, pero no está dispuesto a morir al viejo hombre. No está dispuesto a morir. ¿El por qué? Le impide la humedad prácticamente de esa palabra de verdad, sin una palabra no adulterada. Y por tanto, como no da fruto en esas personas entre espinos, no germinan y no llevan al arrepentimiento. No germinan vida, no les da vida y por ende no dan el paso del arrepentimiento, de reconocer su bajeza y su conducta y su mal proceder. Por eso que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Sí, para ellos, oye bien, se precipitan para forrarla de algodón y que no les hiera sus placeres, los más mínimos. Por eso hay gente que cuando escucha la palabra tan fuerte, ligerito la acomoda. La palabra de Dios es una radiante luz que debe iluminar la mente como el corazón de las personas. Pero ellos, oigan bien, ese tipo de personas entre espinos se colocan las gafas y opacas de los afanes. Prefieren estar más ocupados en la materia, en las riquezas, en las mentiras llamadas riquezas de esta tierra. Y por el preocuparse de satisfacer sus anhelos y sus deseos carnales. ¿Sí? Y por enfocarse en el materialismo para que no se les dañe la vista ni su buen estatus social. Por eso son gente que se vuelven ciegos, espiritualmente hablando, con una vista muy corta y su limitada interpretación de la Biblia y su forma correcta de conocerla. No la entienden. Leen Biblia, conocen Biblia, graban Biblia, pero no la entienden. Porque si la entendieran, se la aplicaran a sus vidas. En fin. La palabra de Dios es fuego que quema y arde sin consumirse. Pero las personas espinos pronto le arrojan ríos de incredulidad y tanto pensamiento tan humano, tan terrenal y carnal y diabólico que apagan el poder y los efectos de la palabra. Sí, así como los abrojos y los espinos traicionan la palabra y en vez de dar frutos agradables, abortan el fruto y dan espinos y abrojos. O sea, dan espinos y hierba venenosa. Estos tres tipos de terrenos tienen esa misma cualidad. No están dispuestos a que la semilla muera. Por esa misma razón es el mensaje a su mente, a su mente nada más, a su intelecto, pero no da cambio. Tienen apariencia, pero no dan cambio. Tienen nada más simplemente un filtro, una fachada, pero no dan cambio, no dan resultado. Al contrario, con sus hechos y conductas, niegan toda la verdad. Este tipo de gente son incrédulos y les preocupa más el materialismo y los engaños de la riqueza y por satisfacer sus deseos carnales y humanos y terrenales más que cualquier otra cosa. Estos son personas que les cayó la semilla entre espinos. Estos son las personas espinos. Tremendo, ¿no? Prácticamente el panorama que usted logra ver a través de la palabra se ve tan desolador para la semilla. ¿Es que acaso Jesús pretendía desanimar a los discípulos cuando les estaba hablando de que esos tres tipos de terreno no iban a dar resultado? ¿Que acaso Jesús no les estaba minando su pensamiento con un mensaje tan terrible a través de esta parábola? No, no estaba haciendo eso, nada de eso. Por eso en Lucas 8:8 termina diciendo de esta manera. 8:8 de Lucas dice así. Observe. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y dio fruto a 100 por uno. Aleluya. Mire. Otra semilla cayó, dice, en buena tierra y nació y dio fruto. ¿Qué significa que nació y dio fruto? Murió. Es que cuando un corazón esté dispuesto a aceptar la palabra y ese corazón esté dispuesto a morir el ego, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, puede presentar un terreno fértil para que la palabra de Dios también pueda dar vida y fruto en abundancia. Qué hermoso es el Señor. ¿Quiénes serían prácticamente este tipo de personas? Buena tierra.
aquellos que Jesús les dijo de esta manera. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiénes son este tipo de personas? 8:15 de Lucas nos explica quiénes son. Mire, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto son sinceros, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, Marcos dice ¿cómo se llama? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Dan un crecimiento como se debe, de acuerdo al propósito divino. Mire qué hermoso. El maestro había sido prácticamente expulsado de la sinagoga, aquí en Lucas capítulo 8. De la sinagoga de los judíos, prácticamente de los que estaban en contra de la palabra misma de Jesús, que Jesús le enseñaba correctamente la ley. Los escribas y los fariseos estaban en contra de Jesús como tal. Y es más, oigan, en muchas ocasiones los escribas y los fariseos trataron de matarlo. ¿Acaso no es posible que los discípulos, oigan, se sintieran algo desilusionados cuando vieran todo eso? Sí, es posible. Sí, cuando vieron el panorama tan feo, es posible desilusionarse, sí, pero oiga bien. Para eso precisamente, para eso el Señor Jesús les narra esta parábola. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para darles ánimo, cobrar ánimo, pueblo mío. Es como que dijera: mirad este humilde labrador, los muchos obstáculos que, oigan, que ha encontrado y que contribuyen a destruir parte de su cosecha. Puede ver que crece y es destruido una buena parte, oigan, a pesar de todo eso, oigan, y que construye, que contribuye todos los obstáculos a destruir parte de su cosecha, no son suficientes para desanimar al que está sembrando. No lo detienen, al contrario, cobra más ánimo porque sabe que lo que va a quedar, ese sí va a dar buenos y grandes resultados. Aleluya. En ningún momento pierde la esperanza, sino que al contrario, mantiene su confianza en que al final, oigan, obtendrá una rica, agradable y amplia y mejor cosecha de la que se perdió. Todos los agricultores saben que una parte de su semilla se perderá. Pero eso no les desalienta, no les llena de desánimo ni de tristeza. Al contrario, ¿sí? Ni les impide seguir sembrando, porque confían, oigan, en que a pesar de las adversidades, en que a pesar de las semillas que se perdieron, la cosecha que se perdió, a pesar de todo lo que pueda estar en contra de uno, el sembrador sabe y entiende de que va a tener una cosecha segura, porque el dueño de la cosecha es el Señor. Bendito sea nuestro Señor. Jesucristo les habla a sus discípulos, les habló hace 2000 años, y aquí a mismas palabras se las habla a usted y se las habla a mí ahora. El mensaje sigue siendo el mismo, ¿sí? Sé que sufren contrariedades, ¿sí? Y desprecios en su vida como tal. Hay problemas y dificultades. Hay cosechas que se están perdiendo, ¿sí? Pero a pesar de eso, sé que ser un discípulo y dar testimonio del evangelio no es fácil. Sé que tiene prácticamente mucha oposición ser un fiel discípulo del Señor. Sí, mucha oposición, muchos enemigos, al igual como Jesús y sus discípulos tuvieron. Hoy las vamos a tener ahora en día, tanto afuera como adentro. Pero el mensaje a través de esta parábola es: no desmayen, no se desanimen. La cosecha está segura al final y llevará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque el dueño de la obra es el Señor, no es el hombre. Sigamos creyendo y esperando en la intervención divina y en la asistencia del Espíritu Santo, porque el que comenzó en vosotros, tanto en lo personal la buena obra, así también la terminará en forma congregacional su obra, porque es de Él, no es nuestra. A pesar del aumento de la incredulidad,
A pesar del aumento de la oposición en esta sociedad que estamos viviendo, lo cierto es que la idea, oigan bien, la idea prácticamente que muchas veces se encuentra en muchos lugares que lo desanima para arraigar, para llevarse muchas almas humanas. A pesar de todo eso, esa idea es, oigan bien, simplemente es parte del propósito divino, porque Dios es el que tiene el control de todo. Sí, los senderos de la siembra todavía están abiertos. Los verdaderos evangelizadores, predicadores, maestros y predicadoras y enseñadores de la palabra prosiguen esparciendo el grano verdadero, y su tiempo continúa descubriendo, oigan bien, mieses preparadas para la siega, porque el evangelio de Cristo sigue salvando vidas. Esto no es de los hombres, esto no es de un ser humano, esto es del Señor, y por ende entendemos de que la siega, la mies del Señor, Él la está preparando, Él la está limpiando, Él la está preparando para el momento justo y adecuado. Por eso, todas las adversidades que puedan estar ocurriendo, y por eso tanta oposición que podamos estar viendo, pero que eso, en vez de desanimarnos, nos dé fuerzas. En esta parábola del sembrador podemos ver dos significados. En primer lugar, por un lado está la cuestión evidente de las diferentes actitudes del ser humano frente al mensaje de salvación. ¿De qué manera se puede percibir la palabra de Dios en un corazón prácticamente que busca solo lo nuevo, como las personas junto al camino? Mediante solamente llevar hasta la mente y llenarse de emociones, como los de sobre la piedra. O solo por medio de la mente, oigan bien, como las personas espinas que ahogan con tanto materialismo, con tanta mentira y enfocados en las cuestiones materiales y en riquezas de esta tierra. ¿Se puede responder así? O como aquellos con un corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto y perseverancia. Se puede responder de esa manera. Pero también, en segundo lugar, la palabra pretende ser un estímulo de provocar ánimos, de provocar fortaleza y de provocar lo que es una pasión aún más fuerte para el evangelio, a pesar de las apariencias, a pesar, oigan bien, de todo lo que está ocurriendo, para alejar la desesperación de en medio del pueblo de Dios. Oigan bien, la palabra nos permite afirmar nuestro corazón en medio de las contrariedades. No puede, oigan bien, y las contrariedades no pueden arruinar el espléndido o la gran maravillosa cosecha final que solo el Señor la está preparando, porque son los tiempos finales, y el dueño de la mies, el dueño de la obra, Él la está preparando, porque el final, la cosecha va a ser mejor, de mejor calidad y más grande. Por eso la necesidad de que, a pesar de que veamos corazones llenos de emoción, fríos como la piedra o afanados en el materialismo, preocupémonos por dar o presentar un corazón sensible para dar buenos, mejores y grandes resultados para agradar a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Sea usted el que se glorifique de una manera maravillosa y extraordinaria. Sea usted el que obre de una forma preciosa en nuestras vidas, Padre. Reconocemos la necesidad que hay en nuestras vidas. Reconocemos la necesidad que hay en todo nuestro ser, de poder presentar un corazón sensible, dispuesto a morir al yo, al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia, al protagonismo, a los títulos, a los puestos, para que sea usted el que obre un cambio y una transformación en nuestras vidas. Ruego por nuestras almas, ruego por el pueblo que traerá, Señor, con un corazón sincero y dispuesto a centrarse en la palabra, en la semilla y no en el sembrador. Ruego su intervención divina, una forma preciosa a través de ese Espíritu Santo. Padre, obre poderosamente en y a través de su pueblo, porque sabemos que la cosecha final va a ser de calidad y va a ser más grande. Creemos, Señor,
Confesamos esa palabra de que el que comenzó en nosotros o en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará, Él la terminará. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, usted es fiel y verdadero a su palabra. En el nombre de Jesús, gracias por todas sus bondades y por todas sus maravillas. Bendiga a su iglesia, bendiga a su pueblo, bendiga a todos los que están presentes y a toda esa gran multitud que viene en camino. Bendiga a todos los que están presentes, esta multitud que está presente, como la que viene en camino. Bendiga sus vidas en y a través del poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta noche. Dejo a nuestro hermano con ustedes y Dios les bendiga. Aleluya.